Lo interesante es que el Fondo Monetario Internacional antes tenía previsiones de crecimiento para España, ahora no las tiene. También antes el Fondo Monetario Internacional decía que los bancos españoles eran de los mejores regulados del mundo y obviamente no lo eran, como se ha visto. Entonces, creo que no se debería dar demasiada importancia a lo que escribe el Fondo Monetario Internacional. Hay muchos españoles en el Fondo Monetario Internacional, Viñals, por ejemplo, y como dije antes, no son personas deshonestas, pero dije que cada persona prefiere creer lo que prefiere ser cierto, y creo que hay muchos economistas que vienen del Banco de España que han preferido creer que no había problemas, que no pasa nada con los bancos y que el crecimiento iba a estar bien. Ahora vemos que cuando se confrontan con la realidad, pues tiene que cambiar su opinión y parecer. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Pero Jonathan, usted sabe que España es un país singular. Un abogado del Estado dice que el día que Cataluña llegue a votar, si sí o no a la independencia, pues lo que tiene que hacer la Guardia Civil es entrar en los colegios electorales y retirar las urnas. ¿Usted se imagina una foto como esta en Inglaterra? Bueno, creo que... Y no quiero que hable de política. No quiero hablar de política. Puedo decir que si esto pasara, se dispararía por completo la prima de riesgo. Si España tuviera su propia peseta, pues caería en picado. Y solo puedo dejar en mente de los espectadores y del gobierno que la última vez que pasó esto fue en Yugoslavia y tuvieron hiperinflación y un desastre y un colapso económico. Pero entonces espero que piensen bien antes de empezar a Washington. Exacte. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Jonathan, jo el vaig trucar a vostè i li vaig fer aquesta pregunta. I diré exactament, i permetin que digui què em va dir, encara que no li he demanat permís per dir-ho, d'acord? Jo li vaig dir, Jonathan, és viable Catalunya econòmicament? I vostè em va contestar això. Jaume, que estupidez. Bueno, nosotros en Werner Perception intentamos trabajar según la navaja de Occam, es decir, que la hipótesis más simple suele ser la mejor. No es porque sea cierta, es porque se puede comprobar si es cierta o no. Karl Popper, el filósofo, hablaba de la falsificabilidad de ideas, ¿no? Entonces, si una hipótesis es simple, puedes muy fácilmente probar si es verdad o no. En el caso de Cataluña, vemos que el PIB de Cataluña estaría entre los países más grandes del mundo y entonces habría más de 150 países más pequeños que Cataluña. Entonces, si partimos con la idea de que Cataluña no es viable, entonces tenemos que hacernos una pregunta muy simple y es ¿por qué son viables países más pequeños que Cataluña? Y entonces creo que es una cuestión que realmente me parece una idiotez, porque si hay tantos países más pequeños que Cataluña que sobreviven y están bien, no sé por qué Cataluña no estaría bien. Podemos entrar en muchísimos detalles y hablar del PIB per cápita, de exportaciones como porcentaje del Producto Interior Bruto, pero realmente simplemente tenemos que hacernos una pregunta muy simple y es si hay países más pequeños, ¿cómo es que ellos pueden ser viables y Cataluña no? Y con eso pues básicamente se responde. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! A vostè que Catalunya sigui independent o no, li importa? No, me importa un comino si Cataluña es independiente o no. Yo soy americano, crecí en Madrid hace años, entonces me considero madrileño, de hecho, es la ciudad donde he pasado más tiempo en mi vida. Y vivo en Londres, entonces que los catalanes quieran decidir una cosa o la otra, me da igual. Realmente he querido venir aquí hoy porque me parece un tema bastante interesante. Presenté mi trabajo del Wolfson sobre cómo se descompondría el euro. Me parece bastante interesante ver otros casos históricos donde países se han hecho independientes y han dejado a otro. ¿Qué ha pasado? Si han seguido usando la misma divisa o no. Entonces, mi interés casi siempre es un interés intelectual, un interés histórico y intentar también explicar un poco a los espectadores qué son los temas económicos que habría que tratar el día después de la independencia. Es decir, que muchos están hablando de si Cataluña debería ser independiente o no. Lo que hay que hacer es empezar a pensar si vamos a ser independientes, qué hay que hacer mañana. Y veo muy poco de eso, porque habría que tener un banco central, también hay muchas cosas en cuanto a política monetaria y la regulación de los bancos que se tiene que responder y pensar de antemano. És a dir, vostè la independència és un instrument i vostè el que proposa és pensar en l'objectiu.
Sí, porque me parece... Doncs, esto me parece más interesante que si Cataluña es viable o no. Eso, entonces vamos a repasar rápidamente por esto porque creo que es muy obvio. Si vemos Cataluña, hay datos que vienen de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Todos estos son del Producto Interior Bruto. ¿Puedes...? Sí. Vale. Vemos aquí se puede ver un poco mejor. Y la verdad es que, entonces, una pregunta simple es ¿por qué estaría Cataluña en distintas posiciones, dependiendo de cuál sea? Es porque el Producto Interior Bruto se calcula de una manera distinta y hay ajustes. Pero en general vemos que està entre los 30. Jonathan, és que si ens posem així, dones l'esquena als telespectadors. Perdona, eh? Perdona. No, a veure, anem columna per columna, sisplau. De acuerdo. Estos son datos que vienen de las Naciones Unidas, son datos que vienen del Fondo Monetario Internacional y son datos que vienen del Banco Mundial. Vemos que difieren un poco, pero casi todas quedan a mediados de los 30. Es decir, que de todos los países del mundo, si Cataluña fuera independiente, Cataluña estaría cerca de Finlandia, Malasia, Israel... Segons Nacions Unides, el 34... Cerca de Finlandia y Malasia y Colombia, sí. Vemos... y también Grecia, esto viene del año pasado y Grecia está contrayendo, entonces estaría bajando. Estaría por eso. Pero vemos que básicamente casi todos nos dicen la misma cosa, ¿no? Y lo interesante que es que Cataluña tiene casi 8 millones de habitantes y es muy parecido al número de habitantes... Avancem un pas, Jonathan, sisplau. De acuerdo. Vemos que Cataluña y Finlandia tienen casi el mismo número de habitantes y obviamente Malasia tiene más, tiene un Producto Interior Bruto más bajo en cuanto a per cápita, es decir, por persona. Pero básicamente vemos que algunos de estos países son muy ricos, como Finlandia, y otros menos ricos, pero todos estos países son viables y aún hay que preguntarse si Portugal es viable, dado que son menos ricos que Cataluña, no tan solo en el Producto Interior Bruto en total, però també per càpita. Sí, aleshores, clar, d'aquí ve la resposta aquella que vostè ha dit, no? Quina pregunta més estúpida si hi ha una quantitat de països per sota del PIB de Catalunya, no? Sí. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Sí, creo que el problema, muchos cuando piensan en la viabilidad de Cataluña están pensando en el proceso de independencia, es decir, podrían haber fuga de capitales de algunos bancos catalanes, podría haber aranceles que se podrían poner de España, podrían haber muchas cosas que podrían pasar, podría haber una crisis pequeña de deuda, pero en general una vez que se pase por esos problemas, y estos problemas podemos hablar más tarde de Eslovenia, también los países bálticos, son problemas que son a corto plazo y se pueden pasar. Pero una vez pasados estos problemas, luego podemos ver que casi todos estos países les va bastante bien. No a todos, obviamente. Egipto tiene problemas políticos, pero vemos que muchas son economías bastante dinámicas. I dice Hong Kong. És a dir, Catalunya estaria per sobre de Hong Kong? Sí, estaría por encima de Hong Kong. Hong Kong también es bastante pequeño en cuanto a... Podemos, de hecho, si ahora quieres, ver per cápita, ver dónde queda Cataluña. Está justo cerca de Hong Kong. Y creo que es interesante que muchos de estos países pequeños, como Hong Kong... I just a la mitjana de la Unió Europea, no? Sí, y esto es con datos del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, vemos casi igual. I això del Banc Mundial quedaries per sobre de la Unió Europea... Sí. Per sota d'Itàlia i per sobre d'Espanya. Vemos que están muy cerca casi todos estos. Y per sobre d'Espanya, ¿no? Sí. Pero lo interesante de todo esto es que... Ho podem acostar, Jonathan? Bueno, todo esto... El presi permet... de acuerdo, aún más. Pero todos estos son países bastante pequeños y bastante abiertos. Entonces, no veo por qué Cataluña... Un moment, Jonathan, per favor, Bastante pequeños y bastante abiertos. ¿Qué vol dir abiertos? Por ejemplo, Cataluña exporta muchísimo. Exportaciones de Cataluña son más o menos un 50% de su Producto Interior Bruto. Es decir, que Cataluña produce muchas cosas que vende fuera de Cataluña. No tan solo en España, sino también en el resto de Europa. Obviamente hay muchas importaciones también. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones es lo que es el superávit. Y vemos que Hong Kong, Nueva Zelanda... son, por ejemplo, países que exportan muchísimo y son muy pequeñas, también abiertas. También luego más tarde podemos hablar, Hong Kong tiene una divisa ligada al dólar,
Nueva Zelanda tiene una divisa que flota libremente. Y luego podemos hablar de esto. Entonces, hay varias cosas... Per això, esclar, és que vostè li presenta aquest quadre a un català a l'hora d'anar a votar sí o no i, escolti, la resposta és sí, claríssima, no?, veient aquest quadre. Però per sobre tindríem molts altres països? No, tendría... bueno, en el mundo creo que estaría... bueno, antes vimos que estaba posición casi 35 en cuanto a Producto Interior Bruto. En per cápita estaría un poco más arriba, o sea, están en los 30, ¿no? Pero es decir que mundialmente, si hay casi 200 países, algunos son muy pequeños en la ONU, o sea, se está bastante alto Cataluña. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Y la verdad es que no veo por qué no podría subir aún más. Estamos viendo que Cataluña realmente es más competitiva que España y desde hace años ha tenido un déficit fiscal bastante importante. Entonces se está exportando dinero de Cataluña afuera. También esto pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York paga por muchos otros estados más pobres. Londres paga por casi todo el norte de Inglaterra, que es una barbaridad. Sí, o sea, es más exagerado aún. Pero si Cataluña fuera independiente, obviamente se podría invertir y los catalanes serían un poco más ricos. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Aquí vemos que por el momento Cataluña ha tenido le han rebajado la nota. Es decir, que cuando Cataluña emite bonos y vende bonos pueden ser ahorradores en Cataluña o pueden ser fondos de pensiones en Londres o lo que sea. Hay Standard & Poor's y Moody's, que son dos agencias que dan calificaciones. Cuantos más A's tienes, mejor. B es peor y cuando estás C es terrible y D estás en bancarrota. Entonces, Cataluña ahora está con un W y vemos que está con países como Egipto, Turquía, Portugal, Islandia ya ha ido a la quiebra. ¿Esto no es basura? ¿Aquí todavía no es basura, sí. bono basura? Sí, sí, es Cataluña basura. Ya es bono basura. Por debajo del 3B se considera high yield basura. Y no es decir que sean basura, porque muchos de esos países, de hecho, tienen crecimiento mucho más alto que los países que tienen el AAA. Pero es decir que es su habilidad de repagar la deuda. Y en algunos casos es porque hay alta inflación y la deuda se emite en la divisa propia, o porque han tenido históricamente problemas de repagar la deuda. Por ejemplo, Islandia, Egipto tiene problemas y ahora está con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo interesante es que Cataluña no tiene acceso casi realmente al mercado de bonos internacionales. Los bonos de Cataluña han bajado bastante, tienen un tipo de interés muy muy alto y la paradoja, creo yo, es que si Cataluña fuera independiente tendría más control de su propio dinero y no tendría ese déficit que tiene y creo que se le subiría la nota dado que tendría una mejor posición fiscal. Ahora, dentro de España, donde es rica pero tiene que pedir dinero del centro, o sea, de Madrid, entonces tiene una nota mucho más baja. Y esto se ve. Pero lo gracioso es que si Cataluña se hiciera independiente y siguiera con esta nota, vemos que casi todos tienen acceso a mercados de capital. Entonces creo que si Cataluña tuviera control de su propio presupuesto, realmente tendría el mismo acceso a mercados capitales que tienen la mayoría de estos países. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca!